Juan Manuel dice que ha visto un video Sí, con un motor de agua de hidrógeno sí. y que no contamina, dice. Bueno, El motor de agua. el motor de agua. Hay una gente que hace videos que son todas mentiras. Si usted se pone a hacer alguno de esos proyectos, no funciona ninguno. Yo he visto que han hecho pantallas solares con CD, que es una mentira. Han hecho generadores que no funcionan. Si usted lo quiere explicar, no anda ninguno. Y también creo que han hecho un generador con agua que está muy mal explicado. En realidad, la energía con un generador con agua sí puede llegar a funcionar. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El agua en realidad es la mezcla de oxígeno y hidrógeno. Si usted la disocia, la hidrólisis del agua. Claro, a través de la hidrólisis. Hay distintas formas de separarla, pero uno de los sistemas es la hidrólisis. ¿Qué hace usted? Le aplica corriente y en un polo se le produce oxígeno y en el otro polo hidrógeno. El hidrógeno lo toma el motor y el motor funciona perfectamente porque es un combustible de mejor calidad que tiene como 3 o 4 veces más potente que los hidrocarburos comunes. Pero ¿qué pasa? La energía que usted le aplica al agua, la energía que si lo hace un balance energético, la tiene que sacar del motor que están dando. Tiene que ser superior. La cantidad de energía que da el hidrógeno tiene que superar al esfuerzo que hace el motor para funcionar y a su vez generar electricidad para producir la electrólisis. Eso no se produce. Funciona mientras esté cargada la batería, se va muriendo la batería y usted no la puede cargar, pero funciona. Eso se ha estudiado en Alemania sobre todo y se está tratando de producir la hidrólisis del agua de muy bajo costo. El hidrógeno verde, que es un sistema de energía importante, se produce con energía solar, porque producir hidrógeno con energía eléctrica, ya sea sacada del mismo motor, como el caso de este que me están diciendo, o producida con hidrocarburos, sería más contaminante. Si usted produce el hidrógeno con energías renovables, es posible tener un sistema absolutamente sin contaminar, porque en la explosión, en la combinación del hidrógeno nuevamente con el agua, con el hidrógeno y el oxígeno, produce una explosión y produce agua que no contamina. Efectivamente, no contamina. Ahora, ¿por qué no están andando todos los autos de hidrógeno? No están andando porque el hidrógeno es un gas muy, muy liviano y para comprimirlo necesitan grande energía y unos recipientes muy gruesos para energía, para comprimirlo. Y el comprimirlo el hidrógeno generaría un montón de consumo. Los autos que están andando agua, los motores que andan agua, teóricamente, es el generador, el alternador, produce energía, el agua no está comprimida, el hidrógeno no está comprimido, está combinado en el agua, la energía que entra al vaso de agua, que tiene que ser con bicarbonato para que se produzca la hidrolización o sal, toma energía del motor. Generalmente ahorra un 10 o un 11% porque el resto es energía que está tomándole del motor. Cuando usted acelera mucho, consume mucha, necesita mucha producción y ahí necesita mucha electricidad. En Alemania se están haciendo cosas muy importantes con el hidrógeno, que creo que va a ser combustible del futuro. Pero no es tan fácil como sale en esos videos. Ponemos un tarrito, le echamos agua, sale burbujea y salimos andando. Si fuera así, yo haría mucho de eso. A ver si hay otra pregunta. Bueno, acá The Witcher dice que la energía cinética no ejerce roce, que un alternador de coche, la polea la mueves con el dedo, un único impuesto por vivienda y otro por vehículo matriculable. Si el país necesita dinero, sube un impuesto. A ver, dice, ¿cómo? El alternador de coche lo mueve el motor eléctrico de 12 volt. Sí. Del vendedor de radiador de coche. Ese alternador alimenta ese motor, su gemelo, la música. Bueno, volvemos otra vez a la energía por sí misma. Claro. Energía libre. Claro. En realidad, todos llegamos a esa conclusión. Un generador nos va a alimentar al motor y el motor al generador.
aunque esté sujeto sin roce y sin consumo, sería 1 a 1. Un kilo produce 1 kilo. ¿Pero dónde sacamos más? Aún haciéndolo andar, porque se habla en la relación de la pérdida en fricción, en calor. Este señor con el sistema magnético lo que está haciendo es evitando el roce. Pero aún así, la energía que necesita para mover el generador siempre es menor que 1. Vuelvo a explicar. Si yo aplico 1, es menor que 1. No me puede volver 1. Y si yo a su vez quiero sacarle 2, 3 o 4, imposible. A ver si hay otra Eso ya pregunta. ha sido refutado hace muchos años. Fue Apenas, lo primero que se quiso hacer claro, con los automóviles. Exactamente. Con la misma rueda sacar energía. Eso fue, apenas aparece la energía electromagnetomotriz, los motores eléctricos, todos quisieron hacer eso. Enganchemos este con el otro. Nunca se pudo hacer. Aparecieron las leyes de la termodinámica. Mucho me dice que si yo pienso en esas leyes no voy a crear nada. Yo lo acepto, tienen razón, pero tampoco vamos a hacer de 1 kilo de azúcar 1 kilo de harina. Tenemos que tener, claro, tenemos que tener una experiencia empírica y algunos fundamentos. Ni sacar de una botella de 1 litro más de lo que ya tiene. Por eso hay ese tipo de conclusión, sobre todo en la energía libre, que es interesante hablarla, pero también hay que tener mucho fundamento y discutir sobre el tema. A ver si hay otra. Bueno, por acá también Juan Manuel dice, la energía Nikola Tesla sería gratuita. Bueno, explicar un poco el movimiento perpetuo, que en realidad no es posible. Claro. Bueno, se van a enojar con esto que voy a decir. Nicolás Tesla es un genio, un científico de los mejores del mundo, pero también en su época necesitaba publicidad, necesitaba dinero y hacía algunas cositas para seguir manteniéndose. Hay cosas que hoy hemos usado gracias a la intervención de Tesla. Por ejemplo, la transmisión inalámbrica de energía, hoy la usamos. Lo que pasa es que es mínima. Por ejemplo, nosotros transmitimos nuestra voz o nuestra imagen a través del aire, transmitiendo energía, pero imposible manejar 100 kilovatios de energía por el aire. Entonces Tesla, aprovechando su conocimiento, por ahí conseguía inversores haciendo teorías donde sí era posible, pero en el fondo él sabía sus limitaciones. Todos los artículos de Tesla que se han guardado lo han recontraestudiado, se lo ha llevado los norteamericanos, los alemanes, la NASA, lo han estudiado a fondo porque no se van a bancar no tener eso escondido, lo van a querer ver. Tesla también tenía algo de magia en algunos momentos, magia inteligente. Él sabía que podía hacer andar un auto a distancia o encender luces a distancia, pero ¿qué hacía en algún momento? Mandaba la señal para usar el interruptor, no mandaba los 100 kilovatios de acá para allá. Cuando él quería mandar electricidad por la tierra y por el aire, haciendo esas torres gigantescas que consiguió un montón de dólares hasta que se cansó el inversor, tenía un montón de teorías importantísimas y desarrollos muy buenos, pero la cantidad de energía que él podía mandar estaba limitada. Era simplemente un transmisor de radio, como actualmente lo estamos utilizando. Cuando dice que son cosas secretas que no se mandó, mentira, lo estamos utilizando. Es el electromagnetismo, la propagación en el éter, todo eso se está utilizando. Lo que no se puede hacer, o que no se, por lo menos por ahora, yo dejo abierto la posibilidad, pero tampoco hablemos macana de que todo está bien, es transmitir grandes potencias. Nosotros podemos transmitir un mensaje a la Luna con un astronauta que esté escuchando allá y uno acá, y se transmite una onda electromagnética, pero si usted viera la cantidad de energía que va, es muy poca. No podemos hacer andar un motor. Lo que sí podemos hacer andar es que ese motor se encienda con una energía, una fuente que esté allá. Bueno, ese es mi punto de vista, pero podemos seguir charlando. Yo no me voy a cerrar, porque si me cierro, no tenemos aprendizaje. Estaría todo dicho, como muchos me lo han dicho y tienen razón. Si uno no cree en que hay alguna posibilidad de futuro, estamos fritos, no habría ninguna creación. Pero tampoco hagamos una misa de algunas cosas, ni hagamos
una especie de cegarse sobre cierto, de fanatismo, sin estudiar los temas. Quizá haya sido mal interpretado Tesla también en la actualidad. Claro que sí, porque Tesla es un genio, ha hecho cosas muy importantes. Es como si dijéramos los hermanos Wright hicieron el avión. Y resulta que sí, lo hicieron, pero el avión de antes nada que ver con el de ahora. Apareció un montón de nuevos desarrollos y un avión de ahora es una cosa, voy yo con aire acondicionado adentro. Entonces, los genios que fueron esos, los creadores de la aviación, llegó hasta ahí nomás, no era tan genio como para seguir mejorando toda la humanidad, ni escondimos nada, se fue mejorando. Ya le digo, Tesla es un genio y desarrolló muchas cosas, como la corriente alterna, como los motores de inducción. Bueno, podemos hablar un montón porque fue un genio de los inventos. Pero muchos de esos inventos no fueron probados porque en el fondo le faltaba algún tipo de evidencia que él mismo la hacía a propósito para lograr, como hacemos ahora la propaganda. Ahora usamos la televisión, el YouTube para hacer propaganda. Él lo hacía de esa forma, muy inteligentemente, con conocimientos muy altos, pero lo hacía pensando en la posibilidad de tener seguidores, sabiendo que estaba en desarrollo. Él tenía la idea, que era una genialidad, pero es una idea en desarrollo como siempre. A ver si hay otra pregunta. Pablo Buljanich dice, hola, buen día. ¿Hay una forma de acumular pequeñas cantidades de energía como para alimentar un celular o un dispositivo pequeño? Se llaman traductores piezoeléctricos. Sí, efectivamente. Los traductores piezoeléctricos. Yo acá había un encendedor que se llamaba Magiclick. Usted al apretarlo, comprime el material y produce un salto de corriente. Pero la energía ya está en el material y aparece con la fuerza. Yo le tengo que hacer fuerza para que eso pare. Y esa fuerza es la energía que me hace saltar la chispa. Bien, bueno. Saludamos entonces a aquellos que comentaron, Juan Manuel, Ajá. Mr. Lucap, bueno, The Witcher, Pablo Buljanich, Adrián Brini dice un gran saludo desde Bahía Blanca. Ajá, mira qué bien. ¿Quién más? Ice Corner 87 y Verónica Rodríguez Chabán. Ajá. Bueno, me gustaría tener más interacción con alguien que conozca un poco más algunos temas. Le agradezco muchísimo a toda la gente que se hizo presente, que nos ha por lo menos contestado para saber que nos están viendo. Y las nuevas energías las vamos a lograr con el tiempo, siempre y cuando hayan nuevos desarrollos. Con respecto al hidrógeno, le digo que ya hay una pasta desarrollada en Alemania donde se puede almacenar el hidrógeno. Y echándole agua a la pasta te devuelve el hidrógeno. Porque el problema del hidrógeno, si bien es muy bueno, el problema está en la producción y en el almacenamiento. Y ya creo que se está resolviendo el problema del almacenamiento, porque no hay que almacenarlo a grandes presiones ni en grandes tubos. Para hacer andar un auto con hidrógeno, por ejemplo, necesitaría un peso muy grande en el cilindro. El cilindro es muy pesado. Y hoy, con esa pasta, que creo que ya está patentada, una pasta gris, con un sistema especial, almacena el hidrógeno y después se puede sacar con el agua. Bueno, son todos estudios que se hacen en laboratorios con mucha gente participando, con muchos científicos en distintas áreas, en electricidad, en electrónica, en especialistas en la parte atómica, cómo funcionan los átomos, en química. Hoy en día se invierte mucho dinero y son grupos multidisciplinarios para hacer eso. Antes estaba solo Tesla, era una sola persona que tenía que tener todo el conocimiento. Ahora, como es tan complejo el sistema, son grupos multidisciplinarios y aparece solamente en Silicon Valley, en donde hay países que realmente invierten. Bueno, creo que ya está todo.
Nuevamente le agradezco y lo espero en otra clase como esta. Si nos salen bien, vamos a seguir haciendo. Chao y hasta la próxima. Sigan viendo nuestro canal.